La vecindad siempre había tenido un aire extraño. A pesar de ser animada, los colores chillones parecían apagarse con el paso de los días. Los muros, antes amarillos y cálidos, se veían ahora resquebrajados, con manchas de humedad que parecían rostros deformes, con bocas abiertas en un grito eterno. Nadie lo mencionaba, pero todos lo notaban. El señor Barriga, con su acostumbrada seriedad, solía llegar cada mes a cobrar la renta. Pero desde hacía semanas, su rutina había cambiado. Venía todos los días. Nadie se atrevía a preguntar por qué, pues había algo en su mirada que resultaba perturbador. Ya no eran los ojos de un hombre cansado, sino dos orbes vidriosos, oscuros, casi vacíos, que parecían devorar la luz del sol. Ya llegó el señor Barriga. Gritaba el chavo, con su ingenuidad habitual. Pero esta vez no había risas ni tropiezos. El silencio era lo único que respondía. El hombre obeso avanzaba sin decir palabra. Sus pasos retumbaban en el pasillo, como golpes secos, demasiado fuertes para su peso. Se dirigía siempre al mismo cuarto. Una habitación olvidada en el fondo de la vecindad, con una puerta hinchada de humedad y un pomo oxidado. Nadie recordaba a quién había pertenecido. Ese día, como en los anteriores, Patty y la Popis lo seguían. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Tenían los ojos enrojecidos, y sus pieles, antes pálidas, parecían cubrirse de venas azuladas que se marcaban como raíces bajo la carne. ¿A dónde van?, preguntó el chavo, curioso. Patty lo miró, pero su boca no se movió. De sus labios secos apenas se deslizó un susurro. Al cuarto. El chavo dio un paso atrás. Algo en esa voz no era humano. Sonaba doblada, como si alguien más hablara detrás de ella. El señor Barriga abrió la puerta y, sin voltear a ver a nadie, entró junto con las niñas. La puerta se cerró de golpe, con un sonido tan fuerte que las ventanas de la vecindad vibraron. Doña Florinda salió de su casa, molesta. ¿Qué está pasando aquí? Esto ya parece una pocilga. Pero en cuanto pronunció esas palabras, un olor nauseabundo se filtró desde aquella habitación. Era una mezcla de sangre podrida, leche cortada y óxido. Todos se taparon la nariz, pero nadie se atrevió a acercarse. Los minutos pasaron. Luego horas. La vecindad parecía detenida en el tiempo. Nadie hablaba. Solo se escuchaban ruidos sordos tras la puerta. Golpes húmedos, crujidos, gemidos apagados que helaban la sangre. Al caer la tarde, la puerta se abrió lentamente. El marco estaba cubierto por un líquido espeso y blanquecino que goteaba como baba. De allí salió el señor Barriga. Caminaba erguido, con una tranquilidad que contrastaba con la podredumbre que dejaba a su paso. Sus zapatos estaban cubiertos de sangre seca, y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. Sin decir palabra, atravesó la vecindad y desapareció por la salida. Segundos después, la Popis y Patty emergieron. Sus ropas estaban rasgadas, impregnadas en sangre fresca y en aquel líquido lechoso que chorreaba por sus brazos y piernas. Caminaban encorvadas, respirando con dificultad. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermo, como si algo se retorciera dentro de ellas. ¿Qué les pasó?, preguntó Kiko, temblando. Las niñas lo miraron con un gesto vacío, sin responder. La Popis dejó escapar un vómito espeso, una mezcla de bilis negra y burbujas blancas, que se esparció por el suelo con un olor insoportable. Doña Clotilde, horrorizada, susurró. Eso no es humano. Eso no puede ser humano. El chavo quiso acercarse, pero don Ramón lo detuvo. No, chavo. No te acerques. Las niñas caminaron lentamente hacia la fuente, se lavaron las manos en el agua sucia y sin mirar a nadie regresaron a sus casas. Nadie más habló esa noche. Pero mientras la vecindad trataba de conciliar el sueño, el chavo, que se había quedado despierto en su barril, escuchó algo imposible. Desde el cuarto maldito se colaba un murmullo, repetitivo, que parecía arrastrarse como un rezo. Renta. Sangre. Deuda. El chavo cerró los ojos con fuerza, deseando que fuera un sueño. Pero al abrirlos vio una silueta en la ventana de aquel cuarto. El señor Barriga, observándolo fijamente, con los ojos brillando como dos carbones encendidos en la oscuridad. La vecindad amaneció cubierta por un silencio extraño. Ni siquiera los ladridos de los perros callejeros se escuchaban.
Las paredes parecían más oscuras, como si la humedad se hubiera extendido durante la noche, formando manchas negras en forma de manos alargadas que parecían intentar escapar de dentro. El chavo, adormilado en su barril, despertó con un dolor punzante en los oídos. Había soñado con el señor Barriga. Lo veía sonriendo, con su panza abierta como un saco de carne, de donde colgaban cuerdas de intestinos blancos que se movían como gusanos. En el sueño, Patty y la Popis bebían de aquel saco, como si fuera agua, mientras sus ojos se tornaban completamente negros. El niño quiso convencerse de que era solo un mal sueño. Pero el olor seguía allí. Un hedor agrio y pútrido que parecía impregnado en cada rincón de la vecindad. Doña Florinda salió temprano, con su escoba en mano, dispuesta a limpiar la suciedad frente a su casa. Pero al acercarse al cuarto maldito, notó que el suelo estaba cubierto de un charco viscoso. El líquido era blanco, espeso, con burbujas sanguinolentas que explotaban dejando un aroma metálico, como hierro oxidado. ¡Ay, Virgen Santísima!, exclamó llevándose las manos a la boca. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido desgarrador. Dentro del cuarto había oscuridad total, como si la luz no pudiera penetrar allí. Solo se alcanzaba a ver, en la pared, una figura pintada con sangre. Un círculo rodeado de ojos abiertos, deformes, mirándola fijamente. Doña Florinda cayó de rodillas, presa del pánico. Y de la penumbra surgió una voz, profunda, quebrada, como si varias gargantas hablaran a la vez. La renta no se paga con dinero. Ella salió corriendo, gritando, sin atreverse a mirar atrás. Esa tarde, el señor Barriga volvió a aparecer. No caminaba. Se deslizaba lentamente, con sus zapatos chirriando contra el suelo como uñas en un pizarrón. Sus mejillas parecían derretirse, colgando como carne blanda. El sudor que caía de su frente no era agua, sino un líquido lechoso con vetas de sangre. El chavo, Kiko y don Ramón lo observaron desde la distancia. Ese hombre ya no es el mismo, chavo, murmuró don Ramón, apretando los dientes. Es el diablo, gritó Kiko, temblando. El señor Barriga no les prestó atención. Se dirigió directamente al cuarto prohibido. Patty y la Popis ya lo esperaban frente a la puerta. Sus ojos, hinchados y rojos, parecían a punto de reventar. Sus uñas estaban negras, como si hubieran escarbado en tierra podrida. El hombre extendió sus brazos y las niñas lo siguieron adentro. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un eco seco que heló la sangre de todos. Horas después, los ruidos comenzaron otra vez. Ya no eran simples golpes. Eran crujidos de huesos rotos, chillidos animales, un rechinar metálico como si cadenas fueran arrastradas dentro. El aire en la vecindad se volvió espeso, irrespirable. Doña Clotilde, asustada, decidió acercarse. Con una vela temblorosa en mano, se aproximó al cuarto. Tocó la puerta con suavidad. Señor Barriga. ¿Está ahí? Silencio. Niñas. ¿Se encuentran bien? Un sonido respondió, pero no era humano. Era un gruñido húmedo, acompañado de un golpe contra la puerta. La vela parpadeó y se apagó, dejándola en la oscuridad. De pronto, una raja se abrió en la madera, como si algo hubiera arañado desde dentro. Un ojo inmenso, amarillento, con la pupila vertical, la miró fijamente. Doña Clotilde soltó un alarido desgarrador y corrió sin mirar atrás. La espera terminó al anochecer. El pomo oxidado giró solo, y la puerta se abrió lentamente. El señor Barriga salió, más deforme que nunca. Sus brazos parecían más largos, su panza colgaba como un saco lleno de vísceras agitándose, y su cuello estaba cubierto de llagas abiertas que supuraban pus. Aún así, caminaba con calma, como si nada pasara. Nadie se atrevió a detenerlo. Solo desapareció por la salida, dejando tras de sí un rastro de babas blancas y sangre coagulada. Entonces salieron Patty y la Popis. Sus ropas ya no eran solo harapos. Parecían tejidas con piel arrancada, aún húmeda. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, y de sus bocas caía un líquido espeso que burbujeaba al tocar el suelo. El chavo, horrorizado, les preguntó con voz temblorosa. ¿Qué hacen ahí dentro? Patty se acercó, inclinando la cabeza como un muñeco roto. De su garganta surgió un gruñido áspero. Pagando lo que ustedes no pagan. La Popis se rió, pero su risa no era infantil.
Era un chillido grave, metálico, que resonó en toda la vecindad. Sus dientes, ennegrecidos, se alargaron hasta parecer cuchillas. Doña Florinda salió de su casa, con un crucifijo en la mano, y gritó: «¡Fuera, demonios! ¡Fuera de aquí!». Pero las niñas la miraron con odio. La Popis se acercó y, con un dedo huesudo, le tocó la frente. En el acto, un chorro de sangre salió disparado de la nariz de Doña Florinda, que cayó de rodillas, convulsionando. El Chavo y Kiko corrieron a esconderse, mientras don Ramón arrastraba a la mujer desmayada hacia adentro de su casa. La vecindad entera quedó en un silencio sofocante. Solo se escuchaba el goteo constante del fluido blanco mezclado con sangre, cayendo desde las manos de las niñas al suelo. Antes de marcharse, ambas voltearon hacia los vecinos ocultos, y al unísono susurraron: «Esto apenas comienza». La vecindad ya no era la misma. Las paredes, antes de un amarillo apagado, ahora se veían cubiertas por venas negras que latían, como si la construcción entera respirara. Los faroles desprendían una luz enferma, verdosa, que no iluminaba, sino que hacía más profunda la oscuridad. En la fuente del patio, el agua había cambiado de color. Ya no era cristalina ni turbia, sino un caldo rojizo, lleno de burbujas que explotaban dejando escapar un vapor pestilente. A veces, entre esas burbujas, aparecían ojos humanos flotando, abiertos, mirando a todos los que pasaban. El Chavo no quería dormir en su barril. Pasaba las noches temblando, escuchando como desde el cuarto maldito salían sonidos imposibles. Risas infantiles mezcladas con rugidos animales, golpes húmedos, como si alguien estuviera desgarrando carne con las manos. Esa mañana, don Ramón reunió valor y se acercó al cuarto prohibido. Quería acabar con aquel infierno, aunque no supiera cómo. Llevaba un martillo oxidado en la mano. «Si no hago algo, esto nos va a matar a todos», murmuró, apretando los dientes. El Chavo lo miraba desde lejos, escondido tras su barril. Vio como don Ramón empujaba la puerta con fuerza. Pero no se abrió. Era como si estuviera sellada por dentro, respirando. La madera palpitaba, húmeda, y del pomo caían gotas de pus espeso. Don Ramón golpeó una y otra vez, hasta que la madera comenzó a sangrar. Sí, sangrar, como si el cuarto fuera un cuerpo vivo. Del hueco abierto por el martillazo, salió una sustancia blanquecina con venas rojas, caliente y pestilente, que se enroscó en su brazo como si fuera una lengua. «Suéltenme», gritó, tirando con desesperación. El líquido se retiró, pero le dejó en la piel una quemadura viva, burbujeante, que parecía morderlo desde dentro. Don Ramón cayó al suelo, retorciéndose de dolor, mientras su carne se llenaba de ampollas que explotaban dejando escapar un pus sanguinolento. El Chavo corrió a ayudarlo, pero un grito lo detuvo. «No toques nada. El cuarto está vivo». Ese mismo día, el señor Barriga regresó. Ya no parecía un hombre. Su panza se arrastraba por el suelo, como un saco de órganos palpitantes. Sus ojos estaban completamente negros, y de su boca goteaba un hilo constante de aquel líquido viscoso blanco mezclado con sangre. Los vecinos se reunieron, temblando, para enfrentarlo. Doña Florinda, con la frente aún cubierta de costras de sangre, alzó una cruz. Doña Clotilde sostenía una bolsa de hierbas y amuletos. El profesor Girafales había llegado para visitarla, pero al ver lo que ocurría, tomó un palo de escoba como si fuera un arma. «Señor Barriga», dijo doña Clotilde, intentando sonar firme. «Lo que sea usted ahora, váyase de aquí». El ser volteó hacia ella. Sonrió. Y de su garganta salió una voz múltiple, deformada. «Yo no cobro dinero. Cobro carne». Patty y la Popis aparecieron detrás de él. Pero ya no eran niñas del todo. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas, de las que brotaban gusanos blancos. Sus ojos eran dos cavidades oscuras, y de sus bocas abiertas colgaban lenguas largas, filosas, que goteaban el mismo fluido espeso. Caminaban torcidas, como marionetas quebradas. Kiko gritó de terror, escondiéndose detrás de doña Florinda. El Chavo, paralizado, apenas podía respirar. El profesor Girafales intentó atacar, pero al levantar el palo, Patty lo miró directamente. De sus ojos vacíos salió un rayo de luz rojiza que lo golpeó en el pecho. El maestro gritó, llevándose las manos al cuerpo. Su piel comenzó a abrirse sola, como si cuchillas invisibles lo desgarraran.
Sangre oscura manó en chorros, y sus órganos cayeron al suelo, palpitando como animales vivos. Doña Florinda lanzó un alarido desgarrador, abrazando al cadáver de su amado. ¡No! La Popis, con su sonrisa podrida, se inclinó sobre el cuerpo y comenzó a devorar los órganos, masticando con un crujido repugnante. Pedazos de carne se le quedaban atorados entre los dientes negros, mientras su lengua babosa se extendía para lamer la sangre derramada. El señor Barriga los miraba a todos, satisfecho, como un verdugo que disfruta el tormento. No pueden detener lo que ya comenzó, dijo con calma. La deuda es eterna. El aire de la vecindad se volvió irrespirable. Las paredes sudaban un líquido lechoso, mezclado con sangre, que caía en riachuelos al suelo. Los gritos de los vecinos se mezclaban con risas distorsionadas que surgían de todos lados. Doña Clotilde intentó recitar oraciones, pero su voz se ahogó en un vómito negro que le salió de la garganta. Dentro del vómito, algo se movía. Pequeñas manos infantiles que intentaban trepar hacia afuera, arrastrándose entre el lodo. Don Ramón, aún herido, tomó a su hija Patty de los hombros y la sacudió con fuerza. Hija, despierta. Eres mi niña, no esto. Patty lo miró, y por un instante sus ojos parecieron humanos otra vez. Pero de pronto abrió la boca de par en par, y una segunda cabeza, grotesca y deformada, salió de su garganta, con colmillos y ojos amarillentos. Mordió a don Ramón en el rostro, arrancándole media mejilla de un tirón. El hombre cayó al suelo, gritando, con la cara destrozada, mientras Patty reía con ambas bocas. La Popis y Patty caminaron hacia el centro de la vecindad. Sus cuerpos se deformaban con cada paso. Huesos que salían de la piel, brazos que se estiraban demasiado, vientres hinchados que latían como si dentro de ellos crecieran cosas horribles. El señor Barriga levantó los brazos, como un sacerdote en medio de un ritual, y su voz resonó en todo el lugar. Esta vecindad es un altar. Y ustedes son la ofrenda. Los vecinos lloraban, gritaban, suplicaban. Pero nadie podía escapar. La salida estaba cubierta por una masa carnosa, palpitante, con dientes incrustados en la pared. El chavo, aterrado, comprendió que estaban atrapados. La vecindad había dejado de ser un hogar. Ahora era un cuerpo vivo, un organismo monstruoso, y todos ellos eran parte de él. La noche cayó sobre la vecindad, pero no hubo estrellas ni luna. El cielo se veía como un lienzo negro cubierto por grietas rojas que se movían como venas abiertas. Cada grieta pulsaba, y de ellas caían gotas espesas que golpeaban los techos y patios. Sangre caliente. El patio central era ya irreconocible. La fuente se había transformado en un pozo de carne. Sus bordes parecían costillas abiertas, y el agua en el interior hervía como si dentro hubiera un organismo vivo. El aire estaba cargado de un olor insoportable, mezcla de hierro oxidado y leche podrida. Los vecinos se habían reunido, temblando, intentando idear una salida. Don Ramón, con la cara destrozada y envuelta en trapos, jadeaba de dolor. Doña Florinda lloraba sobre el cadáver desmembrado del profesor Girafales. Kiko se aferraba a ella, llorando sin consuelo. «Tenemos que salir de aquí», dijo don Ramón con voz débil, pero firme. «Si nos quedamos, vamos a terminar como él». Doña Clotilde negó con la cabeza. Sus ojos estaban hundidos, y parecía más vieja que nunca. «No hay salida. ¿No lo ves? La vecindad ya no es nuestra. Es otra cosa». El chavo estaba en silencio, apretando con fuerza un trozo de madera como si fuera un arma. Su rostro infantil se veía desencajado, con lágrimas secas marcando su suciedad. Entonces se escuchó un golpe sordo, repetitivo, que venía desde el cuarto maldito. La puerta se agitaba, inflándose como un pulmón. Con cada respiración, la madera se rajaba, dejando escapar chorros de líquido blanco y sangre. La puerta explotó hacia afuera en un estallido de huesos y vísceras. De la oscuridad surgieron Patty y la Popis. Pero ya no eran niñas. Patty tenía el cuerpo torcido, con la columna saliéndole por la espalda como una hilera de cuchillas. Su boca estaba dividida en 4 mandíbulas llenas de colmillos afilados, y sus brazos eran demasiado largos, terminando en garras huesudas. La Popis era peor. Su piel se había vuelto traslúcida, dejando ver los órganos palpitando dentro, pero en lugar de un corazón tenía un saco lleno de dientes que mordían desde el interior.
De su vientre colgaban intestinos largos que se arrastraban como tentáculos, dejando un rastro baboso. Ambas caminaban hacia el centro del patio, dejando un rastro de baba sanguinolenta que quemaba el suelo como ácido. Los vecinos retrocedieron, horrorizados. «Niñas. Por favor», gritó doña Clotilde. «Esto no son ustedes». Las criaturas rieron. Una risa gutural, grave, imposible en voces infantiles. Al unísono, hablaron con una voz distorsionada, como un coro infernal. «Nunca nos ayudaron. Nunca nos escucharon. Ahora, ustedes son la renta». El primero en caer fue Kiko. La Popis extendió uno de sus intestinos y lo lanzó como un látigo. El órgano se enrolló en torno al cuello del niño y lo levantó por los aires. Kiko pataleaba, llorando y gritando. «Mamá». El intestino se contrajo, y un chorro de sangre salió disparado de su boca. Su cabeza se dobló hacia atrás con un crujido, y su cuerpo cayó inerte al suelo, con los ojos abiertos de par en par. Doña Florinda gritó desgarradoramente y corrió hacia él, pero Patty la interceptó. Sus garras la atravesaron de lado a lado, como cuchillos. Levantó a la mujer ensartada en sus manos y, con un movimiento brusco, la partió en dos. Los intestinos cayeron al suelo, derramando sangre y vísceras que salpicaron al chavo, que temblaba paralizado. Don Ramón intentó atacar con su martillo, golpeando a la Popis en la cabeza. Pero la criatura ni siquiera se inmutó. Su cráneo se abrió en dos, revelando una segunda boca llena de colmillos que mordió el brazo de Don Ramón, arrancándoselo de un solo tirón. El hombre gritó de dolor, cayendo al suelo, desangrándose. Patty se inclinó sobre él, mirándolo con odio. «Nunca me protegiste. Nunca me defendiste», gruñó, con las 4 mandíbulas moviéndose al mismo tiempo. Y hundió sus garras en su pecho, sacando el corazón aún latiendo y devorándolo frente a todos. El chavo corría sin rumbo, tropezando con charcos de sangre. Vio a doña Clotilde arrastrándose, rezando entre lágrimas, mientras sostenía un crucifijo. «Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal». La Popis la alcanzó, envolviéndola con sus intestinos. La levantó y la apretó con fuerza, hasta que los huesos de la anciana se rompieron como ramas secas. La sangre chorreaba en cascada desde su boca abierta. La criatura la mordió en la cabeza, arrancándola de un solo bocado. La cabeza decapitada rodó por el suelo, deteniéndose frente al chavo. Los ojos muertos lo miraban con terror eterno. El niño temblaba, incapaz de moverse. Todo lo que conocía estaba muerto. Todos los que alguna vez le dieron un plato de comida o un regaño estaban siendo devorados frente a sus ojos. El señor Barriga apareció entonces, caminando tranquilamente en medio del baño de sangre. Su cuerpo deformado palpitaba, sus intestinos colgaban como collares podridos, y sus ojos negros brillaban con satisfacción. «Muy bien», dijo, con voz profunda. «La deuda está casi saldada». Patty y la Popis se arrodillaron frente a él, cubiertas de sangre, con trozos de carne colgando de sus bocas. «¿Y ahora?», preguntaron al unísono. El señor Barriga sonrió. «Ahora, tomaremos este mundo como nuestro hogar». El chavo retrocedió, llorando, pero sus piernas no respondían. Se apoyó en su barril, temblando. Y fue entonces cuando escuchó la voz de las niñas, dentro de su cabeza, susurrándole directamente a su mente. «Tú eres el siguiente». El amanecer nunca llegó. El cielo seguía oscuro, con grietas rojas que se movían como heridas abiertas, y de ellas continuaba lloviendo sangre. La vecindad ya no parecía un lugar. Se había convertido en un organismo. Las paredes respiraban, hinchándose y desinflándose como pulmones. Las ventanas lloraban pus espeso, y el suelo era blando, viscoso, como carne viva. El chavo estaba atrapado dentro de su barril, paralizado. Había visto morir a todos sus vecinos en una orgía de sangre y vísceras, y aún podía escuchar los gritos resonando en su cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Don Ramón suplicando, el cuerpo de Kiko colgando como un muñeco roto, la cabeza arrancada de doña Clotilde rodando entre charcos de sangre. Patty y la Popis estaban en el centro del patio, transformadas en monstruos, devorando restos. Sus lenguas se extendían varios metros, lamiendo cada gota de sangre que caía de los techos. Cada tanto reían, pero su risa era doble.
infantil y grave al mismo tiempo, como si algo más hablara dentro de ellas. El señor Barriga las observaba con orgullo, su panza palpitando como un corazón externo. A cada latido, chorros de líquido blanco mezclado con sangre salían disparados de su cuerpo, bañando las paredes y haciendo que la carne del lugar creciera aún más. De pronto, la puerta de la vecindad crujió y se abrió. Una mujer entró, con un vestido elegante aunque empapado por la lluvia de sangre que caía del cielo. Era Gloria, la tía de Patty. Su rostro reflejaba confusión y miedo. ¿Qué es esto?, murmuró, tapándose la boca al sentir el hedor. Avanzó lentamente, mirando los restos esparcidos. Reconoció el brazo arrancado de don Ramón, la escoba rota cubierta de sangre de doña Florinda, el sombrero del profesor Girafales hundido en un charco rojizo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser. Entonces las vio. Patty. Popis. Corrió hacia ellas con desesperación. Pero lo que la recibió no fue el abrazo de dos niñas, sino el gruñido de dos bestias. Patty levantó la cabeza, sus 4 mandíbulas chorreando sangre fresca. Popis giró lentamente, con sus intestinos arrastrándose por el suelo, dejando huellas viscosas. Tía Gloria. Susurraron al unísono, con voz distorsionada. La mujer cayó de rodillas, llorando. ¿Qué les hicieron? Dios mío, ¿qué les hicieron? Señaló al señor Barriga, con odio y desesperación. Usted. Maldito. Las corrompió. El señor Barriga sonrió, mostrando dientes amarillentos y podridos. Ellas no fueron corrompidas. Ellas fueron liberadas. Gloria se levantó, decidida. No. Aún puedo salvarlas. Aún hay algo humano en ellas. Avanzó hacia Patty, extendiendo los brazos. Patty. Soy yo, tu tía. Recuerda, por favor. Recuerda quién eres. Por un instante, la criatura dudó. Sus ojos vacíos parecieron llenarse de lágrimas. Sus mandíbulas temblaron. Tía. Dijo con voz infantil, frágil, como un suspiro. Gloria sonrió, esperanzada. Sí. Eres tú. Eres mi niña. Pero de pronto, los ojos de Patty se llenaron de oscuridad. Las 4 mandíbulas se abrieron y de su garganta salió un rugido bestial. Se lanzó contra su tía, hundiendo las garras en su pecho y atravesándola de lado a lado. Gloria gritó, escupiendo sangre, mientras Patty la levantaba en el aire como un trofeo. No. Gimió Gloria, su voz apagándose. Popis se acercó, abrió su vientre como una boca y devoró el cuerpo entero de Gloria, tragándosela lentamente entre vísceras babosas y dientes internos que trituraban hueso y carne. Los gritos se apagaron dentro de la criatura, dejando solo un eco que retumbaba en el patio. El chavo, escondido en su barril, temblaba como nunca. Quería huir, pero sabía que no había salida. La puerta de la vecindad estaba sellada por una masa de carne palpitante, cubierta de ojos y dientes que se movían, vigilando. Patty y la Popis, ensangrentadas, voltearon hacia él. Sonrieron, mostrando sus bocas imposibles. Todos nos abandonaron. Dijeron al unísono. El señor Barriga levantó los brazos, como un sacerdote dirigiendo un ritual. Ha llegado el momento. El altar está listo. Las paredes comenzaron a cerrarse, encogiéndose hacia el centro. El piso se abría en grietas de las que surgían huesos y manos retorcidas que intentaban arrastrar a cualquiera que se moviera. El aire estaba tan espeso que cada respiración era un suplicio. El barril del chavo comenzó a hundirse en el suelo blando, como si lo devorara. El niño salió a trompicones, jadeando, cubierto de baba y sangre. Patty lo señaló con sus garras. Tú sobreviviste. Tú viste todo. Pero no hiciste nada. Popis se acercó, arrastrando sus intestinos como látigos. Tú también eres culpable. El chavo temblaba, llorando. No. Yo no podía. Pero ellas se acercaban más y más, sus sombras monstruosas cubriendo al niño. En ese instante, un temblor sacudió toda la vecindad. Las paredes se abrieron en llagas gigantes, de donde salían ojos, bocas y lenguas. El cielo negro se partió en dos, dejando ver un vacío rojo y pulsante, como si sobre ellos hubiera un corazón cósmico latiendo. El señor Barriga abrió los brazos, bañado en el fluido blanco y la sangre que chorreaba desde el cielo. La deuda ha sido pagada. Y ahora, la venganza será completa.
Patty y Popis rugieron al unísono, extendiendo sus brazos deformes hacia el chavo. Sus bocas abiertas dejaban ver filas infinitas de dientes, listas para desgarrar. El niño gritó, pero sabía que ya no podía escapar. La vecindad estaba irreconocible. No quedaba un solo rincón que no fuera carne viva, huesos incrustados o venas palpitantes. El aire era tan espeso que parecía que alguien lo había llenado de sangre coagulada. El cielo, partido en dos, mostraba un abismo rojo que latía como un corazón descomunal. En el centro del patio, el señor Barriga alzaba los brazos, cubierto de fluidos. Su cuerpo deformado parecía inflarse con cada respiración, como si estuviera a punto de estallar. Patty y la Popis lo rodeaban, sus monstruosos cuerpos temblando de energía. El chavo, atrapado entre los restos, apenas podía mantenerse en pie. Sus rodillas estaban hundidas en el suelo blando, que lo absorbía poco a poco. Su cara estaba bañada en lágrimas, sangre ajena y saliva. Ya es suficiente. Rugió el señor Barriga, con una voz profunda que resonó en cada rincón de la vecindad. La deuda está saldada, y yo soy su dueño. Patty lo miró, y sus 4 mandíbulas se abrieron en una risa horrenda. No. Dijo con voz distorsionada. No eres nuestro dueño. La Popis se acercó, su vientre traslúcido vibrando con las criaturas que se movían dentro. Tú solo fuiste un medio. Un capataz. Pero la venganza es nuestra. El señor Barriga frunció el ceño. ¿Qué dicen? Yo las liberé. Yo las transformé. No. Gruñó Patty, acercándose. Nos encerraste. Nos humillaste. Nos usaste. Como hicieron todos ellos. Sus garras brillaron bajo la luz roja del cielo. En un movimiento fulminante, atravesó el abdomen del señor Barriga. De su panza desbordaron vísceras blancuzcas y sangre negra que olía a leche podrida. El hombre gritó, pero la Popis lo sujetó con sus intestinos, enrollándolo como una serpiente. Yo les di poder. Bramó Barriga, mientras su cuerpo se retorcía. Sin mí ustedes no serían nada. Patty abrió las mandíbulas al máximo y hundió los dientes en su cuello, arrancando un pedazo enorme de carne. La Popis introdujo su boca abierta en la herida, devorando el interior del cuerpo como si fuera un saco lleno de órganos. El señor Barriga lanzó un alarido espantoso, tan fuerte que hizo vibrar las paredes vivas de la vecindad. Pero su cuerpo comenzó a desinflarse, a marchitarse, hasta que quedó reducido a un amasijo de huesos, piel colgante y fluidos. Lo que alguna vez fue el cobrador de rentas, cayó al suelo con un chasquido húmedo, irreconocible, convertido en un despojo. El silencio fue absoluto por unos segundos. El chavo, aún con lágrimas en el rostro, miró a las niñas. ¿Por qué? Susurró con voz quebrada. ¿Por qué hicieron esto? Patty y la Popis se acercaron, caminando lentamente, dejando tras de sí huellas de sangre burbujeante. Sus voces, unidas, resonaron como un coro de ultratumba. Porque nadie nos ayudó. El chavo negó con la cabeza, sollozando. Yo no sabía. Mentira. Rugió Patty, con las 4 mandíbulas abiertas. Todos nos vieron entrar a ese cuarto, todos escucharon nuestros gritos, todos olieron la podredumbre. Y nadie nos salvó. La Popis extendió sus tentáculos, acariciando con asco la cara del niño. Nos dejaron pudrirnos. Nos dejaron ser alimento de algo que ni entendían. Los ojos del chavo se llenaron de terror. Entonces, ¿qué van a hacer? Ambas rieron. Una risa imposible, que retumbó como un trueno en el vacío. Vengar lo que nos hicieron. El suelo comenzó a temblar. Los cadáveres de los vecinos, don Ramón, doña Florinda, Kiko, doña Clotilde, el profesor Girafales y Gloria, se levantaron como marionetas ensangrentadas. Sus cuerpos estaban mutilados, llenos de gusanos, pero caminaban obedeciendo a las niñas. El patio se convirtió en un desfile de horrores. Torsos sin cabezas, brazos colgando de tendones, ojos en las manos, bocas en el pecho. Todos los muertos marchaban alrededor de Patty y la Popis, formando un círculo macabro. El chavo gritó, tapándose los oídos. No quiero ver. Pero ellas se acercaron, rodeándolo. Ahora tú serás el testigo. El único que contará lo que pasó aquí. Si sobrevives. El niño intentó huir, pero la salida estaba sellada por la carne viva que respiraba.
El suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un abismo lleno de dientes y ojos. Se quedó atrapado en el centro, sin escapatoria. Patty y la Popis levantaron las manos deformes, invocando algo desde el cielo. El vacío rojo se agitó, y un torrente de sangre ardiente cayó como lluvia. El mundo entero parecía temblar. Los cadáveres gritaban al unísono, los ojos en las paredes se abrieron, las lenguas colgaban desde los techos. El cielo rugía como un monstruo vivo. Y en medio de todo, las niñas proclamaron su sentencia. Que el mundo pague la renta que nos debe. El chavo cayó de rodillas, cubierto de sangre. Todo se volvió oscuro, excepto los ojos brillantes de Patty y la Popis mirándolo fijamente. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue su risa distorsionada, repitiendo una y otra vez. Nadie nos ayudó. Nadie nos ayudó. Nadie nos ayudó. Cuando despertó, no había vecindad. Solo quedaba un desierto de carne, sangre y huesos bajo un cielo rojo. No había salida, no había vida. Y en la distancia, podía verlas. Patty y la Popis caminando juntas, tomadas de la mano, convertidas en dos monstruos eternos, extendiendo su odio más allá de las paredes de la vecindad. Hacia el mundo entero. El niño entendió, con un escalofrío final, que la pesadilla apenas comenzaba. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.